Bueno, pues entramos directamente en nuestro apartado de Psico Alejandro con nuestro buen amigo Alejandro Domínguez Catalán del Centro Cráneo de Psicología, y que lo tenemos aquí al otro lado de este set virtual que tenemos en Cope Ética, y que le vamos a dar la bienvenida desde ya. Bueno, en primer lugar, gracias por atendernos un capítulo más aquí en nuestro Psico Alejandro. Alejandro, muy buenas. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una semana más por aquí. Bueno, la verdad que es un placer acompañarte. Ha tenido muy buena acogida el primer programa. Me han comunicado que ha gustado mucho, tanto en la radio, porque lo repetimos los lunes a partir de las 12:30. Y también, bueno, pues lo hacemos en nuestro canal de YouTube para que se quede siempre como, porque la radio tienes que estar en el tiempo, en el momento adecuado para escucharlo, y luego ya es muy bueno pues tener siempre los programas como una base de datos que la gente pueda verlo en cualquier momento, ¿no? Por eso también decidimos pues hacer todo el programa en el canal de YouTube. Alejandro, bueno, yo creo que uno de los problemas que tenemos en este siglo XXI, lo llevamos arrastrando en el último tiempo, es el tema que vamos a tocar hoy, es el que nos has propuesto, que es el tiempo de cada uno, ¿no? Tu tiempo y cómo gestionarlo cuando parece que no lo tienes, ¿no? Claro, sí, un poco la parte de la gestión del tiempo, ¿no? Que hoy día es un tema muy de diario, ¿no? Muy de siempre la conversación que solemos tener y el chascarrillo, vamos a decir diario, es que no tengo tiempo, ¿no? Mm. Y es algo curioso, ¿no? Todos tenemos el mismo reloj puesto en la muñeca, todos contamos con las mismas horas, pero la percepción del tiempo y el aprovechamiento que podemos tener, ahí ya luego varía, ¿no? Dependiendo de la persona y de la situación, desde luego. Como primera pregunta que podemos hacernos es ¿por qué tenemos esa sensación de que nunca tenemos el tiempo suficiente? Mira, muchas veces, en realidad, lo que te decía, el reloj es el mismo para todo el mundo, no es que nos falten horas, sino que las usamos, por regla general, sin ser muy conscientes de en qué se nos van a ir esas horas o esos minutos, ¿no? Hoy día vivimos un poco la cultura de la prisa y también de un término, ¿no? Que es la multitarea, ¿no? Que esto es algo que está muy de moda, que al final queremos hacerlo todo, y la multitarea en muchas ocasiones lo que nos obliga a sentirnos es que no llegamos a nada, ¿no? Claro. Entonces, el problema en este caso no sería del reloj o de las horas, sino de la falta de tener unas prioridades un poco claras, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Ujú. Preguntarte también, por ejemplo, eh, en esto del tiempo es que, claro, uno empieza como a acumular actividades, ¿no? La familia, el niño, ya saca también tiempo para mí, para el tiempo libre que uno quiera dedicar para poder desconectar, ¿no? Pero en esa multitarea que tú nos comentas, ¿realmente nos ayuda a ganar tiempo o nos estamos como no llego en ese microespacio de tiempo, tengo que seguir el siguiente, que ahora me llega media hora? ¿Nos puede un poco como estresar esa multitarea? Mira, la multitarea en sí, el que lo he dicho, que es algo que está un poco de moda, ¿no? Hoy día, la multitarea vamos a decir que para nuestro cerebro es un mito. El cerebro no está diseñado realmente como para hacer dos cosas que sean complejas a la vez. Es decir, yo puedo tener una tarea automatizada, ¿no? Como puede ser andar. Oye, si yo, por regla general, ando todos los días, pues la tarea de andar es automática. Y mientras ando, pues puedo atender una llamada, por ejemplo. Ajá. Pero dos tareas que sean complejas a la vez, nuestro cerebro no está preparado. Lo que hace es que cambia rápidamente de una a otra. Cada cambio, vamos a decir que tiene un coste de energía, y ese coste de energía se conlleva también muchas veces la concentración. Entonces, pues por eso luego nos sentimos incluso muchas veces como muy cansados, que hemos perdido un poco de eficacia, ¿no? Al hacer cosas, y a la larga, pues lo que nos puede hacer, en lugar de abarcar más cosas, es que vamos más lentos. Esto es Claro. como si abrimos 20 pestañas diferentes en el ordenador. Al final el sistema se ralentiza y no avanza en ninguna tarea con la claridad que debería hacerlo, ¿no? Ujú. En ese tema, puede ir eso de la multitarea, es que para sacar la mejor versión o el mejor aprovechamiento del tiempo es organizarnos mejor, ¿no? Para no llegar a ese agobio, ¿no? De la multitarea. Eso es, siempre la clave en todo esto vamos a decir que es priorizar, ¿no? Aquí tenemos que distinguir dos cosas. Tenemos que distinguir qué es urgente y qué es importante. Ajá. Y a partir de ahí aplicar un poco técnicas un poquito sencillas, ¿no? Para planificar nuestro día. Y lo ideal es antes de empezarlo, es decir, pues agrupar
aquellas tareas, por ejemplo, que sean un poquito similares y luego reservar algunos bloques de tiempo para cada causa. Y, por supuestísimo, que aunque esto pensamos que puede ser totalmente contrario, pero tenemos que dejar huecos para descansar. Es decir, de manera paradójica, una pausa breve al final nos va a hacer más productivos que si seguimos sin parar, ¿no? Siempre tenemos que realizar algunos momentos, aunque sea de microdescanso, ya sea el momento del café, ya sea el momento de andar 5 minutitos o de desconectar un poco de la tarea diaria, ¿no? Bueno, y tú, Alejandro Domínguez, que es nuestro psicólogo en nuestro programa Psico Alejandro aquí en COPE, cuando ya nos damos cuenta que es que realmente no tenemos tiempo para abarcarlo todo, ¿qué sucede en nuestra cabeza o qué podemos hacer? Porque claro, tú dices, mira, ya es que ni siquiera organizándome llego a eso. Claro, aquí tenemos ya que buscar lo que decíamos, qué es la diferencia entre lo urgente y lo importante. Hay ocasiones que cuando tenemos poco tiempo, a lo mejor lo urgente, lo que primero viene, no nos come, pero en realidad tenemos que atender a lo importante. Tenemos que tener ciertos micro hábitos de saber cómo organizar un poco la cabeza en ese tiempo y también dentro de estos micro hábitos, dónde están nuestros 5 o 10 minutitos para movernos, respirar o planificar un poco y sobre todo también fundamental decidir qué no tenemos que hacer, ¿no? Y aquellas actividades que, digamos, aunque aparezcan, hoy no es el momento, lo tengo que dejar para otra situación porque seguramente tiene otro espacio, Claro. tiene otro momento en el que podamos hacerla, aunque pensemos que no, pero seguramente lo tiene. Alejandro, esta ya es pregunta de cosecha mía. Esta regla de los 3 ochos, o sea, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para disfrutar, ¿puedes empezar por ahí a hacer ya bien la multitarea? ¿O es A ver, complicado? yo te diría, 8 horas le sumaría un más menos antes, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, dependiendo de la situación de cada uno, pues habrá días, pues como yo, ¿no? El que tiene niños pequeños, pues 8 horas, pues igual 8 horas, algunas veces sí y otras Y veces esta vez no. no. Horas para trabajar, pues por ejemplo, vamos a ser realistas, donde hay trabajos que consumen mucho tiempo y a lo mejor estás más de 8 horas. Y hay otras ocasiones donde estás un poco menos, ¿no? E igualmente puedo estar en 8 horas de disfrute o de tiempo libre un día y otro, por responsabilidades u obligaciones de cada uno, no podemos estarlo. Siempre la clave, y ahí está el truco, es darle flexibilidad a nuestro cerebro y a nuestras emociones. No tenemos que tener una regla fija siempre. Una cosa es el hábito y otra cosa es lo fijado, ¿no? Lo que siempre hacemos igual, ¿no? Claro. Alejandro, tú que has tratado ya con muchas personas ahí en tu centro, en Cráneo, en Centro de Psicología, ¿se puede aprender de verdad ya en este siglo XXI a vivir sin prisa? Esa prisa que siempre está la tenemos ahí detrás. Sí, pero lógicamente tenemos que llevar un cambio de mentalidad. Es decir, para vivir con menos prisa, no se trata entonces de exprimir cada minuto como si fuera el último, sino que tenemos que vivir el tiempo con una mayor calidad. Ajá. Es decir, como siempre se ha dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Es decir, aquí tenemos que revisar un poquito las expectativas que tenemos. Hay veces que hay que aceptar que todo no podemos hacerlo y que está bien elegir, que no pasa nada y que tenemos que estar sobre todo más presentes en lo que hacemos, en ciertas tareas muy del día a día, es decir, una comida, una conversación o incluso un trabajo o una actividad de disfrute. La clave está en que cuando yo estoy haciendo algo, esté tanto en cabeza como en cuerpo haciéndolo, no que mi cuerpo esté en un sitio y mi cabeza esté en otro. Ahí es donde está la clave para vivir con menos prisa porque saboreamos un poco más las cosas, ¿no? Todo está en el equilibrio, ¿no? En intentar siempre compensar, ¿no? Correcto, el cuerpo al final tiende a un término que es la homeostasis, que es el equilibrio interno, en este caso entre las células, ¿no? Luego, el equilibrio no solamente a nivel celular, sino que a nivel mental y de las emociones se trata más de lo mismo. El cuerpo siempre le viene bien cuando hay un equilibrio, es decir, cuando hay un exceso por algún lado, por otro el cuerpo te va a pedir factura de todo eso, ¿no? Claro. Entonces, en ese equilibrio tenemos que movernos. Eh, bueno, danos ya, por ejemplo, 3 o 4 tips importantes en este pequeño resumen que hemos hecho bueno, ¿qué nos diría para poder gestionar el tiempo? Vamos a poner en 4, 5, 6 puntos, los puntos que tú creas que podemos focalizar. Mira, pues yo creo que punto número uno, lo que decía antes, tenemos que diferenciar un poco qué es lo urgente y qué es lo prioritario. La clave está en tener un poco una cierta organización, sin volvernos excesivamente rígidos con el tema, pero eso nos puede dar la clave para organizarnos un poco mejor. Luego tenemos que tener en cuenta que el tiempo, como hemos dicho, pues es un recurso limitado. Por lo tanto, lo que va a marcar la diferencia es cómo usamos ese tiempo en nuestro día a día.
Y luego, que es gestionar el tiempo, en realidad va a ser una gestión de prioridades y de la energía personal de cada uno. No se va a tratar de hacer más cosas, sino hacer lo que realmente importa. No necesitamos, por tanto, días más largos, sino aprender a vivir mejor con lo que ya tenemos, desde luego. Bueno, y para aprender también, porque claro, en todo esto supongo que tú como psicólogo, esto es un proceso, ¿no? En el que habrá días que puedas conseguirlo, ¿no? Y habrá días que no puedas llegar a esa meta, ¿no? Eh, Hay que intentar trabajar en no llegar a la frustración, ¿no? No sentirnos culpables por no haber dicho, ya llevo a lo mejor 2 días que no he cumplido esto, ¿no? Resetear y empezar de nuevo, ¿no? Sí, claro, a ver, esto es un término bastante común, ¿no? Que es la culpa, ¿no? La culpa viene muchas veces de la autoexigencia, ¿no? Y de las expectativas incluso un poco realistas que en ocasiones nos ponemos. Si nosotros nos ponemos en el que hoy voy a hacer 1000 tareas, pues seguramente de esas 1000 a lo mejor alguna, aunque sea, me deje atrás. Nada más con que me deje una ya va a aparecer un poco ese Claro. momento de culpa porque me estoy exigiendo más de la cuenta. Como vivimos en una sociedad ahora mismo que se valora mucho la productividad y además esa productividad por encima del bienestar de la persona, pues eso nos hace sentir muchas veces como que no es suficiente, aunque hagamos mucho. Ojo, entonces tenemos que aprender un poco a aceptar que no podemos con todo y que el no poder con todo no es fracasar, que eso es ser realistas, es que al final no somos una máquina en una fábrica que no vaya a parar. Y aún así la máquina en la fábrica seguramente hay un día que se estropea, ¿no? Y tiene que parar Y tiene que parar forzosamente. forzoso, ¿no? Que ahí es O sea, donde hablamos en el tema también antes, que hemos comentado un poco de lo de las 8 horas, es el tema del descanso, ¿no? El buscar también, oye, freno, recupero, que tengo que coger fuerzas para lo que me viene, ¿no? a ver, el descanso al final es un elemento fundamental para la vida de la persona. Evidentemente, eh, tan sencillo como que sin dormir no podemos estar. Claro. Podemos dormir mal, eso Sí, sí, eso sí. pero sin O casi dormir siempre, casi literal, siempre. ¿no? Pero lo que es no descansar adecuadamente es una de las cosas que a nivel clínico siempre se intenta establecer un poco como línea base de la persona. Entonces, el descansar no es que sea perder el tiempo, es invertir en energía, vamos a decir. Es que el cerebro va a necesitar siempre unas pausas y además incluso unas pausas para consolidar lo aprendido, para recuperar la atención. Aquí, como pongo muchas veces de ejemplo, esto es como un deportista. Un deportista de alto rendimiento no está todo el día practicando su disciplina, no está todo el día trabajando en eso. También una parte importante de su trabajo diario es el descanso. Entonces, sin descanso, la productividad va a bajar y aunque trabajemos más horas, el rendimiento va a caer. Esto es Claro. como el móvil. El móvil, tú, cuando te queda poquita batería, puedes estirar un ratito la batería, pero hasta que no lo enchufes y lo dejes tranquilo por la noche, generalmente, no te va a dar un rendimiento adecuado para hacer cosas un poquito más allá, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. ¿Cómo gestionar tu tiempo? Hoy lo hemos aprovechado contigo, hoy hemos aprovechado este espacio contigo, con nuestro buen amigo Alejandro Domínguez de Cráneo, Centro de Psicología, que, bueno, para todas aquellas personas que necesiten ya una ayuda ya, porque son tips que damos en este poquito tiempo y hace falta pues un trabajo con nuestro psicólogo de guardia que lo tenemos aquí en Psico Alejandro en COPE, pues cada lunes en la radio a partir de las 12:30 y aquí en el canal de YouTube pues se quedará en su lista de reproducciones para que cuando usted lo necesite pueda echar un vistazo. ¿Dónde te pueden encontrar porque estás aquí en Écija y en qué sitio y qué teléfono y cómo pueden contactar contigo, Alejandro? Pues bueno, Avenida Blas Infante 6, el edificio de oficinas, en la tercera planta, en el número 8, en el módulo 8, está la consulta de cráneo, ¿vale? Me pueden encontrar aquí. Y el teléfono, pues el 669 55 60 92, que pueden contactar tanto llamando como mandando un WhatsApp y se le atiende en cuanto haya un huequito y se busca una cita para poder agendar. Pues Alejandro, un placer como siempre. Nos vemos a escuchar en la próxima cita, en el próximo capítulo. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.